Más allá del velo de lo invisible, habitan cosas que no tienen nombre. Voces antiguas, presencias ocultas y susurros sin rostro que resuenan en la oscuridad. Porque no todo lo que existe puede explicarse, y no todo lo que se teme es un invento de la mente. Bienvenidos nahuales a este su espacio, donde las voces se resisten al olvido. Los saluda Marisa Ruiz, y esta noche los invito a cruzar conmigo los umbrales del mito y la realidad. Vamos a recorrer juntos los caminos ocultos de Oaxaca y México, donde las leyendas no se inventan, se viven. Recuerdo que tenía entre 9 y 10 años de edad cuando ingresé a la Casa de la Cultura oaxaqueña. Desde el primer día supe que aquel lugar ocultaba secretos. Los vecinos del centro decían que mucho antes de convertirse en recinto cultural había sido un convento. Algunos afirmaban casi entre susurros que durante una remodelación del templo de los 7 príncipes se encontraron restos humanos, fetos, huesos pequeños y los esqueletos de monjas enterradas bajo los cimientos. Muchos decían que eran historias de viejos, pero yo no estaba tan segura. Durante mis años como estudiante, fui testigo de cosas que no podían explicarse con facilidad. A menudo, en los salones vacíos se escuchaban golpes secos. Pasos arrastrados recorrían los pasillos cuando supuestamente no había nadie. A veces mis padres tardaban en recogerme y yo me quedaba sola en la entrada. Entonces me ponía a conversar con los guardias. Uno de ellos solía contarme sobre las monjas errantes, almas que aún vagaban por los pasillos de la Casa de la Cultura, quizás buscando algún recuerdo del pasado. Incluso el guardia me advirtió que al caer la noche evitaban el segundo patio. Decía que siempre cerraban con candado las puertas que conducían a esa zona y encendían todas las luces posibles para no encontrarse con la silueta espectral de alguna monja. En ese entonces esas historias me divertían, me parecían exageraciones, cuentos para asustar a los niños curiosos. Hasta que una noche dejé de dudar. Habían pasado ya algunos años. Yo ya era adolescente y participaba en una de las presentaciones de mi grupo cultural. Recuerdo que esa ocasión el evento se alargó más de lo previsto y cuando todo terminó ya era cerca de la medianoche. Teníamos que guardar los instrumentos que la Casa de la Cultura nos había prestado, así que mis compañeros y yo lo hicimos en silencio, pues ya estábamos cansados. Antes de retirarnos, mis amigos y yo decidimos pasar al baño. Pero debido a la alta hora de la noche, los pasillos ya estaban sombríos y oscuros. Y fue justo en ese momento cuando la vimos. A lo lejos notamos una figura femenina que entraba al área de oficinas. Por la oscuridad, apenas pudimos percibirla de reojo, así que no le dimos demasiada importancia. Pensamos que tal vez se trataba a alguien del personal. Así que entramos con tranquilidad al baño, pero cuando salimos, nos dimos cuenta que la mujer seguía ahí, inmóvil, de pie al fondo del pasillo. La mujer no se movía, simplemente estaba parada ahí, inmóvil.
Uno de mis compañeros trató calmar el nerviosismo que nos invadía y decidió tomar la delantera mientras se acercaba poco a poco a la mujer. Dio unos pasos y temerosos nosotros seguimos detrás de él. Entonces todos la vimos claramente. Aquella figura no era una empleada, no era tampoco una persona común. Se trataba de una monja. Pero no era una monja viva. Llevaba un hábito desgarrado, sucio, cubierto de polvo y manchas oscuras. Su rostro era pálido, casi gris, y sus ojos, Dios mío, sus ojos eran pozos vacíos que prácticamente nos atravesaban el alma, pues se quedaba viéndonos fijamente sin parpadear. El terror que nos invadió fue inmediato. Nadie gritó, pero todos corrimos. Bajamos las escaleras como pudimos, tropezando unos con otros, con el aliento atascado en la garganta. Ninguno se atrevió a mirar atrás. Desde esa noche, nunca más volví a acercarme al segundo patio. Incluso ahora, cuando tengo que acudir a algún evento o alguna clase, al recordarlo algo en mí se estremece, porque sé claramente que lo que vimos no fue una alucinación, fue una presencia del más allá. Y sobre todo, fue una advertencia que nos hizo recordar que algunos secretos, por más que se entierren, no pueden ser olvidados. La edificación que hoy alberga la Casa de la Cultura Oaxaqueña fue construida en el siglo XVIII y ahí habitaban las monjas capuchinas descalzas. Después de decretarse la expropiación de los bienes de la iglesia, en 1857 este convento fue desalojado y a pesar de que las monjas se trasladaron a domicilios particulares, la Orden de las Capuchinas Descalzas al servicio del Templo de los Siete Príncipes sobrevivió hasta el fallecimiento de la última Madre Superiora de la Orden. Esto en 1908, dejando el convento vacío, que tras ser adquirido por particulares, a partir de 1963, pasó a funcionar como escuela de trabajadoras rurales, después como la Escuela de Artes y Oficios, y finalmente, en 1971, empezó a operar como Casa de la Cultura Oaxaqueña. Hasta aquí hemos llegado con el relato de esta noche. Recuerda que lo contado aquí no siempre es leyenda. A veces en realidad es solo una historia de lo que alguien vivió, pero muy pocos se atreven a contar. Y si tú, amigo Nahual que nos estás escuchando, has sido testigo de lo imposible, si llevas una historia que no te deja dormir, recuerda que es momento de compartirla con nosotros. Yo soy Marisa Ruiz y esto fue Oaxaca Paranormal. Nos estaremos escuchando en nuestra siguiente historia.